Le damos la cordial bienvenida a la licenciada Marta Luna. Como adelantamos, ella es una experta en temas tributarios y especialista además en el desarrollo de políticas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Hoy, precisamente agradeciéndole para hablar de este tema de una forma muy amplia y precisamente para contextualizar nuestra conversación, me gustaría iniciar preguntándole como si fuera algo básico, pero no lo es, porque hoy se habla mucho de la reactivación económica y de las pequeñas y medianas empresas, de que las mismas representan más del 70% de la base de generación de empleos en el país, licenciada Luna. Dicho esto, yo quisiera preguntarle cómo se dividen precisamente las pymes en Panamá. Ok, Edna, buenos días. Tenemos, en cuanto a pymes, tenemos las pequeñitas, que son las empresas que supuestamente facturan hasta un máximo de 100.000 balboas al año. Las entrarían como medianas, las que van desde 100 hasta 1 millón aproximadamente, micro, pequeña y mediana empresa, que ya es una empresa que factura mucho más allá. Recordemos que facturación no quiere decir resultados, solamente es el ámbito de la venta o de la gestión que está realizando. Y una empresa, por ejemplo, tipo restaurante pequeñito, puede facturar un aproximado de quizás $25 diarios en una semana, pueden ser quizás unos 25 por 7, digamos, si trabaja los 7 días, estaríamos hablando de un promedio de $175 multiplicado por 4 semanas. O sea, esa es una pequeñita empresa. Una empresa mediana puede tener productos cuyo valor esté mucho más alto y no necesariamente es una empresa rentable porque su costo de producción o el producto que vende lo compra y lo vende en un porcentaje muy pequeño. ¿Qué sería la mediana? Es Eh, decir, las pymes según su tamaño, licenciada Luna, ¿qué régimen impositivo tienen? Es decir, cuando eres una pequeña empresa, tienes que pagar impuestos sobre la renta, ¿no? siempre tiene que pagar impuestos sobre la renta y esto es algo que hay que aclarar. Si yo tengo una pequeña empresa, partamos de una sociedad anónima que está registrada en AMPYME como pequeña empresa, como pequeña mediana empresa. Primero, el primer paso es que yo tengo que inscribirme en AMPYME para que AMPYME me dé un reconocimiento que luego lo tengo que llevar a la Dirección General de Ingresos para que ellos adecúen su sistema para que cuando yo vaya a presentar mi declaración de renta, el sistema me aplique la tabla que me corresponde. Y en efecto, las pymes tienen una tabla especial. Recordemos que las personas jurídicas pagan sobre la base del 25% de todo lo que facturan menos los gastos. Y las pymes entraron en un híbrido. Hasta hace 3 años atrás, digamos que con la reforma del año 20, las pymes pagaban como persona natural. Tenían un artículo que era el artículo del Código Fiscal, el 699A, que permitía que una pyme cuyo resultado de ingresos menos gastos llegara a 11.000 balboas no pagara impuestos. Y si el resultado después de ingresos menos gastos superaba los 11.000, de allí hasta los 50 pagaba como persona natural 15% y de allí en adelante pagaba el 25%. Esa fórmula que ayudó a mucha gente a crear pequeñitas empresas desapareció en el año 2020. A partir del 2020, terminado el año 2020 y 2021, entró a regir una tabla escalonada que me pone a pagar desde un 2.5 hasta un 15%, pero me lleva rubros, áreas donde pago así tenga una renta muy pequeña, ¿ok? Entonces, sí, las pymes pagan impuestos. Cuando las registro, tengo derecho al beneficio de 2 años libre de impuestos sobre la renta, no así del resto de los impuestos. Cuando hablamos de renta, tenemos que considerar que está la renta, que es el resultado de mi utilidad, y está el impuesto de dividendos, que es el resultado si yo tuve una pequeña utilidad y no repartí dividendos. Entonces, ese impuesto llamado complementario sí se paga en los primeros 2 años si tengo resultados positivos. Si tengo resultados negativos, obviamente
los primeros 2 años acogiéndome a la norma no pagaría impuestos, pero al tercero ya tengo que pagar inmediatamente desde $1 que gano. Licenciada Luna, buenas tardes, qué gusto saludarla como Buenas siempre. tardes. Y hablemos de esas ventajas que dan precisamente mantener al día el pago del tributo, porque mucha gente a veces pues deja pasar, vemos estos procesos a veces incluso de moratoria y ahí corriendo para acá y demás. Hablemos de lo saludable en este caso y esos beneficios que brinda estar al día en el pago del tributo. Sí, Ricardo, y esta es una conversación muy general porque definitivamente no traigo números para Claro. aterrar a la gente. Hablo de manera muy general. Importante estar al día y te voy a explicar por qué. Porque la pequeña y mediana empresa no tiene, como bien han dicho algunos en algunas entrevistas, no tiene colaterales cuando va a un banco. O sea, si yo voy a pedirle al banco que me preste dinero para yo comprar mercancía, materia prima y seguir en mi pequeña empresa, yo no tengo las garantías que tiene un gran empresario. Entonces, ¿qué me pide el banco como confianza o como acuerdo para saber que yo puedo asumir la obligación bancaria? Es mi declaración de renta y mi comprobante de pago de los impuestos que dicha declaración genera. Si yo no tengo eso al día, ya el banco presume que no soy un sujeto muy confiable para que el banco me pueda prestar dinero. Porque recordemos que los bancos prestan un dinero que no es suyo, que está a disposición, que es de un tercero que lo ha depositado y que tiene que estar a disposición de ese tercero cuando lo pida. Una de las consideraciones que yo tengo muy a nivel particular es que se cambió la tabla para buscar que haya supuestamente bajar los impuestos a los más pequeños. Sin embargo, la tabla a algunos los puso a pagar cuando antes del cambio de la tabla no pagaba. ¿Qué motivó el cambio de la tabla? Definitivamente que la falta de estadísticas que tenemos en el país. Como no tenemos un censo, como no tenemos una cultura tributaria per se, entonces era mejor cambiar todo para que todo el que fuera pequeño y mediana empresa tuviera que recurrir a registrarse en la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa para poder acogerse al beneficio. Ya me quitabas la oportunidad de yo acogerme voluntariamente a un artículo 699 en el código que nadie podía fiscalizar. En mi opinión, esa fue la razón principal. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, abrir un negocio de farmacias, por ejemplo, ¿quién regula mi carga tributaria? Aquí hay varios elementos. Primero, que un negocio de farmacia, para poder abrirlo, tiene un aviso de operaciones muy específico, porque tú tienes que contar con el aval del Ministerio de Salud para poder abrirlo. Si tú me dices a mí, yo voy a poner un negocito de novedades y voy a vender en esas novedades, lo que muchas farmacias venden, desde un champú, papel de computadora, audífonos y todo, eso lo puede abrir cualquiera solamente sacando un aviso de operaciones en el MISI. Pero una farmacia tiene un costo adicional porque tiene que ir ante la autoridad, Ministerio de Salud, para que ella me reconozca que tengo un personal idóneo que va a estar al frente como regente de esa farmacia. Así que tengo un costo allí. Luego viene el tema del impuesto sobre la renta. Para todos los negocios, el impuesto sobre la renta, Edna, es ingresos, que es todo lo que yo facturo, menos costos y gastos. Costos son aquellos propiamente relacionados al negocio. En el caso de las empresas que producen, costos serían las materias primas, las bolsitas, todo lo que yo necesite para el negocio. En el caso de un negocio comercial, llámese la pequeña farmacia, el costo va a ser el producto que yo compro. Mis productos que yo compro van a entrar en compras, van a entrar en costos, y mi gasto administrativo va a ser la luz, el agua, el teléfono, el mensajero, los gastos de planilla de los empleados, los gastos de seguro social, prestaciones y todo lo demás. Entonces, ¿quién determina cuánto pagan de impuestos? Va a ser el margen de facturación, nuevamente. Si yo empecé esta farmacia con poquito y le voy agregando artículos para vender, mientras yo no sobrepase los límites establecidos, yo en principio me registro en AMPYME
donde rompo la barrera de lo permitido. Vamos a suponer que esa pequeña farmacia llegó a facturar $1.000.000, ya perdí mi categoría de pyme. Claro. ¿Ok? Y Pero comienzo a pagar 25% bruto sobre todo lo que yo facture. Claro, pero en ese mismo hilo conductor de su respuesta, me gustaría saber cómo se gestionan, por ejemplo, esas leyes especiales para los descuentos de los jubilados, por ejemplo. O sea, cómo una empresa pyme debe absorber ese descuento de los jubilados. Ok, esta es la falacia más grande y reventó cuando los restaurantes exigieron el retorno de sus dineros. Se crean leyes que permiten incentivos y descuentos, pero ¿cómo funcionan esos descuentos? Yo voy a la farmacia y yo compro, o yo voy a olvidarme de que es una farmacia. A cualquier lugar que yo vaya y exija mi descuento de jubilada y esté el artículo contemplado como que tiene un derecho al descuento de jubilado, al precio que es, le tienen que descontar el porcentaje que dice la ley de jubilados, 20, 25, ¿no? Perfecto. Es al precio que yo estoy comprando el artículo. ¿Cómo se saca si ese artículo, al aplicar el 20 o el 25% de descuento o el 15%, me está produciendo ganancia o pérdida? Es que tengo que hacer el análisis de costo. Y es muy, muy probable, te lo digo, que muchos de los productos que se venden con el descuento de jubilado queden en la rayita o queden por debajo del valor de ganarse un centavo. ¿Cómo lo ha subvencionado todo el mundo hasta la fecha? Con los otros artículos que se venden en el negocio. La suma de todos los otros artículos es la que ha compensado el balance de esa pérdida que nunca me reconoció el Estado. Porque yo, si bien es cierto, voy a poner mi declaración de renta, mi factura, mi valor original, mi valor de pago no es inferior, yo le puedo meter el descuento, pero ya automáticamente le bajé el precio al costo. Hay quienes decían, no, pero es que cuando te di el descuento ya tú estás pagando menos impuestos. Sí, es verdad, estoy pagando menos impuestos, pero estoy pagando el impuesto real de lo que quedó de 100 balboas menos el 20%, o sea, de 80. Sobre 80 estoy pagando el impuesto. Mentira, ahí me detengo, no estoy pagándolo sobre 80, porque le tengo que restar el costo. Y si ese costo me produjo una pérdida, entonces no estoy realmente pagándolo sobre eso. Estoy asumiendo la pérdida yo como pequeño empresario de mis otros artículos que sí me dan ingresos. Es que por eso se lo pregunto, porque ahora que estamos hablando del descuento que se va a aplicar a las farmacias por este periodo de 6 meses, quisiera saber cómo se va a registrar ese descuento, teniendo presente que ya las farmacias tienen un inventario, ¿no? O compraron ese inventario. Entonces, ¿cómo tienen que registrar ese descuento? Mira, de por sí la contabilidad es tan compleja que tú tienes que siempre escoger qué tipo de sistema vas a utilizar para tus inventarios. Si es último producto o producto entrado, producto salido, ¿no? Entonces, hay en juego factores muy delicados porque tú costeas un producto asumiendo en ese costo lo que no solo el precio de venta, sino la movilización. Si yo importé, yo tengo que sumarle al precio con que yo le compré al fabricante el flete, el gasto de aduana, la importación, toda una serie de valores para luego dividir esa gran total entre el número de productos que yo compré y poder determinar que mi costo real ya no era los 25 centavos que lo compré, sino 75 centavos. A esos 75 centavos que me salieron en costo, yo le tengo que calcular usualmente un 10, un 15, un 20, un 25%, que es lo que yo he estimado que cuesta la administración de mi negocio. Porque recuerda que yo tengo que tener personal para rotar ese inventario, Claro. para sacarlo cuando el inventario está vencido o para reponerlo cuando el inventario está. Tengo una serie de costos administrativos que inciden también en el valor. Cuando un gobierno toma medidas como decir, tú tienes que dar el 20 o el 25%, debiera estar preparado para decir, ese 20% que tú vas a conceder de descuento, me lo vas a pasar al final de mi declaración de renta, ingresos menos costos y gastos, ahí yo voy a aplicar un renglón que diga menos descuentos concedidos.
Y ahí entonces estaríamos llevando a un segundo total para calcular el impuesto sobre la renta y ser justos con ese valor para que no lo cargue solamente el pequeño empresario. Y hay una frase muy común que yo digo siempre, nadie compra huevos para vender huevos. Yo no Sin puedo duda. comprar huevos a $1 y venderlos en mi tienda a 80 centavos porque estaría botando mi plata, ¿no? Sí, Ese claro, no es el objeto de un pero empresario. teniendo también como claro, eso de que las empresas también van a generarse esas medidas y estrategias de ahorro porque buscan también la manera de pagar menos. Sí, pero ahí es donde entonces deben entrar otros factores a trabajar. Por ejemplo, el permitirme usar el descuento ya me está llevando a un precio más real. Recuerda que el consumidor se lleva el producto, pero yo como empresario tengo que pagar planilla, que son costos altos. Porque encima aquí me imponen el salario mínimo y me imponen cuánto yo tengo que pagar y me imponen cuánto tengo de seguro social. Y hay de que se me ocurra contratar a una persona por medio tiempo y ponerla como servicios eventuales, porque entonces me cae la caja del seguro social con una multa de $25,000 que ya me anuló mi negocio. Entonces hay que tener presente que como yo tengo que cumplir las leyes, yo tengo que cumplir con todos los factores, yo tengo que contemplar un margen de ganancia que me permita a mí moverme. De lo contrario, no es negocio, Edna. Si yo voy a Claro, recibir de ganancia el 5%, meto mi dinero en el banco sin riesgo, sin problemas, sin huelga, y me estoy ganando el 4.5%. Por diferencia de 95 centavos, no tengo riesgos ni tengo responsabilidades. Y es el punto. Nosotros tenemos que entender que la única manera de que los precios puedan ser competitivos en cualquier negocio es con libre oferta y demanda. Donde tú tienes un competidor al lado que te vende la medicina 10 centavos más barato o que te vende el papel 10 centavos más barato, yo quiero mi economía y voy y le compro a ese proveedor. O empiezo a diversificar, compro aquí, compro allá, esto en otro lugar, donde está más barato. ¿Por qué razón? Y volviendo al tema de las farmacias, que tú lo trajiste de ejemplo, ¿por qué razón Rivesmith se llenaba los miércoles? Porque el día miércoles el supermercado Rivesmith tenía una oferta donde 15% de descuento sin importar si era jubilado o no. Entonces muchas personas iban a comprar sus medicinas a Rivesmith los miércoles porque había un precio de oferta. Entonces el mercado se maneja según la competencia. Tú total. haces un anuncio de una promoción de una farmacia dando el 20% de descuento este mes y tú vas a ver que todo el mundo vuela a esa farmacia. Pero la farmacia hace esa oferta por un tiempo muy limitado o porque tiene mucho stock y se le puede estar por vencer o porque consiguió negociar con el proveedor un valor más bajo y amerita que dé el descuento porque tú entras por una Tilenol y terminas llevándose que si la mascada, que si unos lentes, que si algo para los niños, que si una cosita de comer. Entonces, ese es el verdadero enganche del negocio, ¿no? Que tú entres por una pastilla y te lleves otras cosas que son las que equiparan esos porcentajes de ganancia. Interesante dejar establecido antes de que el tiempo nos alcance el tope para que las empresas sean consideradas en el rango de MIPYMES en Sí. cuanto al tributo. Sí, muy importante y yo también quería abordar algo bien breve porque estamos en medio de una vorágine de cambios. Para que una empresa pueda ser reconocida como AMPYME, yo tengo que acercarme a la autoridad con mi pacto social. Puedo, si soy independiente, tengo mi aviso de operaciones, también lo puedo solicitar. Tiene que ser el pacto social, copia de la cédula del representante legal. Tengo que llenar los formularios para poder que entonces ellos comiencen la revisión. El beneficio de AMPYME, que me va a permitir tributar más barato, no es recurrible en varias sociedades. Solo lo puedo utilizar en una sociedad. Yo puedo tener 5 negocios, pero solo puedo pedir el AMPYME como representante legal en uno solo de los negocios míos. ¿Ok? Esto es muy importante porque siempre hubo un manejo muy laxo con este tema y ahora las autoridades están siendo estrictas porque me estás evitando pagar impuestos en caso de que tenga ganancias durante 2 años. A veces lo extienden a 3, depende de la política del gobierno en ese momento. Ricardo, muy importante también,
Hablamos de que el pequeño no tiene a veces asesores, hace sus negocios y los arma con asesoría de amigos y O comienza y arranca a empíricamente. trabajar. Entonces, es muy importante que todo el mundo sepa que es importante la declaración, pero ahorita la DGI nos ha puesto un deadline para actualizar todas nuestras sociedades, ¿ok? Vamos a ponerme en el sombrero de una persona que no se ha enterado de esto, pues el día 1 de septiembre no podrá sacar un pan y salvo para hacer ningún trámite, porque sencillamente si no he actualizado en mi página web mi abogado, mi contador, mis generales, mi actividad, en caso de que el que me inscribió no me haya inscrito correctamente, a partir del 1 de septiembre no voy a poder sacar ni un pagisalvo en la DGI. ¿Ok? Estoy obligada a actualizar, nos quedan 14 días, hemos pedido plazo a la DGI porque sabemos que el sistema está lento, que hay veces que hay datos que tú no tienes, hemos descubierto personas que su agente residente murió y cómo puedes poner los datos de una persona que está muerta, o manejaban la contabilidad este año con Juan, mañana con Pedro, el otro año con Marta. Entonces, esas personas tienen que tener un contador de planta que pasa a ser responsable de esas declaraciones. Entonces, la DGI había dado un plazo hasta el 31 de julio, que se extendió hasta el 31 de agosto, para que todo el mundo regularizara en su página web sus datos, los datos de contador, abogado, para que pueda seguir operando. No puedo ni siquiera mandar el ITBM a partir del 1 de septiembre. Vamos a suponer que soy un negocio pequeño, pero cobro con ITBM. No puedo mandar el ITBM si no estoy al día en mi actualización de mi página. ¿Ok? Entonces, esto es importante, aprovechar el medio para advertirle a pequeños, medianos y grandes que no se descuiden con esto. Esta ley opera para todo el mundo. Así sea que mi sociedad sea dueña de la casa donde yo vivo, si no la actualizo y mañana necesito un pan y salvo, primero tengo que actualizar y después entonces puedo sacar el pan y salvo. Pero para los que son comerciantes en particular, ojo que este plazo vence en 14 días. Qué bueno que aquí en Es Cuestión de Ley Marta Luna nos comente de esas novedades impuestas por la Dirección General de Impuestos para todos aquellos que la desconocen y por supuesto que no los agarre de sorpresa. Pero antes de despedir, yo quiero hacerle una pregunta a Marta Luna final, porque es una de mis expertas favoritas en cuanto a temas fiscales se refiere. Y quiero preguntarle esto porque realmente me ha causado mucho ruido un video que he estado viendo sobre una empresa que se ha mencionado, y abro comillas, Agrosilos de Panamá, que aparecen en registros, en los registros de Panama Papers, que automáticamente presumimos que están realizando conductas sospechosas o ilícitas. Yo quisiera preguntarle a Marta Luna como experta, ¿es esto o hace esto una empresa sospechosa o que esté cometiendo actos ilícitos? No, y yo soy una defensora del sistema de sociedades anónimas. Lo que verdaderamente hace una empresa sospechosa es que la misma haga ciertas prácticas que no son transparentes y que no declare o no registre lo que tiene que registrar. En Panama Papers salieron muchísimas empresas constituidas muy legalmente que no tienen nada de particular. Yo puedo tener como holding de mis empresas una empresa, y esa empresa puede ser panameña, norteamericana, de Gran Caimán o donde yo quiera. Pero ¿por qué tengo un holding sobre mis empresas? Porque quiero proteger mis acciones por diversos temas. Pueden ser por temas de protección familiar, pueden ser por temas de protección patrimonial, por distintas cosas. Recordemos que la ley de sociedades anónimas sanciona y castiga es por las acciones que esa sociedad hace. Y es muy importante, Edna, que la gente entienda que no podemos satanizar ni las sociedades porque hayan aparecido en Panama Papers, como tampoco, y es materia de tu siguiente invitado, satanizar los incentivos tributarios. Yo soy una defensora del incentivo tributario porque es a través del incentivo tributario donde tú traes a la palestra inversión local y extranjera que ahora se arriesga y
realmente el incentivo tributario no es que yo te doy un cheque mañana y te devuelvo lo que tú invertiste. No, señor. Para que yo tenga derecho a aplicar ese crédito que me gané como incentivo de acuerdo a una ley, yo he tenido que cumplir una serie de pasos y de requisitos. Y los voy aplicando a medida, ese incentivo a medida que voy generando renta. Pero en el camino, dime quién tiene $100,000 para empezar un negocio. Si yo no te ofrezco algo, tú no vas a traerme $100,000 a un país incierto. Tú lo vas a traer cuando yo te estoy prometiendo que me vas a dar o 2 años sin pagar impuestos o 2 años libre de esto, o me vas a reconocer esa inversión en 5 años, en 10 años, que la puedas negociar después. Sí, perfecto. Esa es la ventaja del incentivo. Pero aquí en este país, casi todas las inversiones grandes nacieron con incentivos. Y eso es lo que trae la empleomanía. Y hay empleomanía desde que arranca el trabajo hasta que ya se monta el negocio. Y quizás esa empresa que tiene el incentivo no está pagando renta, pero está generando plazas de trabajo que pagan seguro social e impuestos sobre la renta a todos los trabajadores que están allí. Está pagando ITBM, está pagando consumo. Entonces, señores, no satinicemos las cosas porque alguien las repita. Estudiemos que son políticas que son sanas. Pero hay que ver, yo creo en la sociedad anónima, creo en la inversión, creo en los incentivos, creo en la tributación, pero todo debe estar medido y equilibrado. Excelente, y por eso hice esa pregunta para hacer docencia, porque es muy común ver cómo se señala empresarios, líderes, realmente por el hecho de abrir en un momento dado sociedades con la firma Mossack y Fonseca, licenciada Luna, y es lamentable la connotación negativa que se le hace sin conocer y el manejo de la mala información y repetir como papagayo, como bien dice usted, como papagayo sin conocer ni cómo se manejan las sociedades, ni cómo se maneja en la parte jurídica y legal este tema, y qué fácil, porque señalar una empresa y afectar la imagen reputacional, eso es grave. Así que le agradezco muchísimo esta docencia, le agradezco como siempre, por eso digo que usted es mi experta favorita en temas tributarios, y como siempre usted sabe que esta es su casa. Bienvenida siempre. Un abrazo a la distancia. Feliz tarde. A los oyentes. Hasta luego. Y es momento, siendo las 3:36 de la tarde, de hacer nuestra primera pausa. Al regresar, vamos a hablar precisamente de los incentivos en materia turística, esta ley de incentivos turísticos que tanto revuelo ha generado, pero vamos a conocer a profundidad cómo impacta, y sobre todo en un momento como el actual. Ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.